En el capítulo anterior pude visitar esta conocida bahía en Montenegro llamada Kotor. Así me despedí de este sitio tan espectacular comiendo una empanada de queso y con un gato que me estaba persiguiendo para quitarme la comida. Los paisajes de Kotor en Montenegro son realmente impresionantes y variados. Aquí tienes un pequeño ejemplo de lo que te espera cuando lo veas. Es conocida como uno de los fiordos más meridionales de Europa. La bahía de Kotor se extiende tierra adentro casi 30 kilómetros. Está rodeada por altas montañas de los Alpes, creando un paisaje impresionante. Desde cualquier rincón te puedes encontrar algún mirador especial a lo largo de la carretera serpenteante que baja desde el Parque Nacional de Lousen. Pues estoy pasando por el aeropuerto de Kotor. Está justo situado al lado de la carretera nacional. Debieron hacerlo así un poco improvisado porque casi que lo plantaron aquí debido al turismo que hay en Kotor. Pues dijeron, aquí hay que hacer un aeropuerto, y lo hicieron en el peor sitio posible. Pues nada, voy en dirección a Croacia, a Dubrovnik. Queda a 3 horas de donde estoy. Dormí esta noche en el hostel este de Tičići o algo así es. La gente que había allí, quedé alucinando. Conocí a 2 turcos que se pusieron allí a bailar. Al final bailamos todos, que era que se agarraban de los brazos todos, entonces daban círculos bailando. Un show. Los turcos son súper graciosos, tío. Uno era profesor de baile. Me contó que daba clases y aparte animaba en las bodas. Yo le dije, vale, pues cuando me case te voy a contratar. Porque animaba. Era muy simpático. Ya solo ver la cara. Llevaba una cinta en el pelo, una camisa así toda floreada, abierta de pecho. Mira, era un show. Ver al bailarín era un show. Y el otro también. El otro parece ser que era ingeniero de mecánica. Y la idea que tenía siempre estaba diciendo que no le dejaban salir de Turquía hacia España o hacia América porque no le daban el visado, que lo tenía muy complicado. Te estaba seguido animando. A ver, como tuvimos que pasar allí la tarde en el hostel metidos debido al calor, no podía salir a la calle. Pues aquí son las 10 de la mañana y la gente ya está en la playa ahí bañándose. Vaya gustazo, tío. Qué maravilla. Bueno, la playa que no hay arena. Es como esto que es el muelle, el paredón, y ya se echan ahí la gente. En esas ramplas se ponen las hamacas. ¡Qué bien! Vamos a acercarnos, que esto hay que verlo bien, ¿eh? ¡Qué guay! Todo agua, todo mar. Aquí mar por todos los lados. Aquí tenemos a 2 señores ya bañándose ahí.
Bueno, pues me acabo de enterar ahora mismo que tengo que coger un ferry. Yo pensé que se pasaba por tierra, pero no. Ah, y aquí está la billetería. Ok. Hello. One billet. 250. Thank you. 2,50 € solo. Está bien. Este trayecto en ferry, que cuesta apenas 2 euros, te recorta la ruta unos 25 minutos, menos que si vas por la carretera bordeando la bahía de Kotor. Por lo tanto, está muy bien hacerlo en barco, además que puedes disfrutar un poco de las vistas marinas que siempre se agradecen. Ahí viene un bote aquí, nos están persiguiendo, a ver si nos quieren vestir. No, parece que no, parece que se están retirando. ¡Qué chulo! Esto es Dubrovnik, la capital de Croacia. Por allí hay un crucero. Genial. Hay muchos barcos, unas piraguas allí. Y mira el centro de Dubrovnik, el puerto. Qué chulada también. Esto ya lo vi en fotos. Es la típica imagen de Dubrovnik, con las casas así rojizas y todo el mar como azulado. Da un contraste genial del sitio. Las tirolinas por allí, hombre, que se ven bajando. Pero me muero de calor, así que nos vamos pronto al hostel, que hay que descansar. Llevo ya 3 horas en moto a 39 grados y cada vez más calor. Pues el centro de Dubrovnik lo dejé atrás porque el hostel queda aquí a 3 o 4 kilómetros por esta carretera, pero aún así el sitio está chulísimo, rodeado de mar y de montaña. Verde esmeralda, ese verde. Pues yo creo que este sitio es el hostel. No pone nombre, pone Café Bar Capitano. Y al lado de este río.
7 horas después de haber llegado aquí a Dubrovnik, no pude salir del hostel, que hacía mucho calor, y nada, que no visité ningún sitio, con lo cual vamos a ir ahora un poco de turismo, a ver qué me encuentro en el centro de Dubrovnik, que tiene que estar muy guapo, ¿eh? Y la primera impresión de aquí de Dubrovnik es que está todo, pero exagerado de caro. Fui a un bar allí del hostel, me tomé una caña, dije, serán 2 euros. Y le pregunto cuánto es al tío y me dice 3,60 por una caña. Ahí me quedé pasmado. El hostel era caro también, que son 25 euros. Pero bueno, está bastante bien, tiene de todo. Aunque está un poco apartado del centro, pero está bien. Está equipado. Los kebabs y hamburguesas a 9 pavos. Fui a comprar al súper y había unos precocinados, una comida hecha ya allí, unos bocatas que eran como rellenos de chorizo y jamón, y ya me cogí 2. El agua, una botella de agua de 1,5 litros, 1,30 céntimos. En España creo que cuesta 40 céntimos, el triple cuesta esto más. Puedes ver castillos, iglesias, fortalezas, un poco de todo, tienes de todo. Por eso se considera una zona muy turística. La gente viene aquí a gastar muchísima pasta y claro, pues todo está elevado de precio. Me encontré también con 2 chavales que resulta que eran de Bosnia. Creo que me dijeron de Bosnia, ¿no? Bueno, después los miro en el mapa. Resulta que estaban aquí trabajando y me decían que trabajaban aquí porque cobraban muchísimo más. Pues allí le pagaban por un salario 400 pavos, cuando aquí estaban cobrando más de 1.000 euros. Entonces se venían aquí un par de meses en el verano, les salía más rentable, decían ellos. Pues aquí parece que hay una fortaleza bastante grande, porque viene un montón de coches para este sitio. Vi por el camino, pero vamos, una cola. Dije, pues nada, hay que parar aquí. La fortaleza se llama, que te voy a decir ahora cómo se llama, ¿eh? Mira ya la pinta que tiene desde aquí. Ostras. Vale, se llama... Esto se llama el Old Town o casco antiguo de Dubrovnik. Es una impresionante ciudad medieval bien conservada, situada en el mar Adriático, conocida como la Perla del Adriático. Cuenta con impresionantes murallas de piedra construidas en el siglo XI. Estas murallas encierran un centro histórico lleno de iglesias barrocas, palacios y monasterios, todos entrelazados con plazas de mármol y calles adoquinadas. Te vas a preguntar por qué los precios en Dubrovnik son más altos que otros países cercanos como Montenegro o Bosnia. Esto puede ser debido a varios factores. Dubrovnik es un destino turístico muy popular, especialmente desde que se utilizó como escenario para la serie de televisión Juego de Tronos. La alta demanda de visitantes puede aumentar los precios en hoteles, restaurantes y atracciones turísticas. También, al estar ubicado en la costa del mar Adriático, Dubrovnik tiene una belleza natural impresionante. Sin embargo, esto también significa que los costos de operación para negocios locales
pueden ser altos debido a la logística y el mantenimiento. Otro factor determinante de los precios tan costosos es que Croacia utiliza la kuna croata denominada HRK como su moneda local. Si estás acostumbrado a otras monedas más fuertes como el euro o el dólar, puede parecer que los precios son más altos. Y por último, la ciudad histórica de Dubrovnik está protegida por murallas y tiene un espacio limitado para el desarrollo. Esto significa que hay una oferta limitada de alojamiento y restaurantes, lo que puede aumentar los precios. En resumen, aunque Dubrovnik puede ser costosa, su belleza y encanto hacen que muchos visitantes consideren que vale la pena visitarla. Si planeas ir, te recomiendo investigar opciones de alojamiento y hacer presupuestos en consecuencia. Espero que disfrutes de tu viaje. Al final solo estuve un día en esta hermosa ciudad, pero mereció la pena toda la inversión gastada, pues yo creo que es de los sitios más bellos de toda Europa. Si llegaste hasta aquí, me podías hacer el favor de dejarme un like y de paso te suscribes al canal para que veas más vídeos interesantes como este de viaje y algo de aventura. Te mando un afectuoso saludo y espero verte muy pronto en los próximos vídeos. Chao, chao.